calma. Son las 7:13 minutos de la mañana. Mire, cambiamos de tema y vaya, qué cambio de tema. En COVID 2024 es la edición más reciente de la encuesta de condiciones de vida, dada a conocer hace pocos días, la verdad. Y como todos los años ofrece un panorama muy actualizado de la situación en el país. Hoy queremos abordar áreas como, por ejemplo, seguridad alimentaria y salud, vinculadas, por supuesto, entre sí. 78,1% de los encuestados manifestó preocupación ante la posibilidad de que los alimentos se agotaran en su hogar. Aproximadamente un tercio del país aún enfrenta inseguridad alimentaria en niveles moderado a severo. Especialistas han reconocido que persisten desafíos significativos en el acceso a servicios médicos, medicamentos y atención especializada. La infraestructura sanitaria continúa enfrentando limitaciones y muchos ciudadanos dependen de recursos propios o de apoyo de fuera, externo, para cubrir sus necesidades de salud. Son los aspectos que queremos tratar hoy con Trino Márquez, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Filosofía, sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Márquez, bienvenido. ¿Cómo está? Encantado de estar contigo, Román, y por supuesto compartir con el doctor Castro este espacio. Que es nuestro otro invitado. Julio Castro es médico cirujano con posgrados en Medicina Interna e Infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red de Médicos por la Salud. Doctor Castro, bienvenido. Gracias, Román. Un abrazo. Siempre es agradable estar contigo y parabéns, como dicen los brasileños, para la morocha. Muchísimas gracias. Trino, comencemos por los aspectos que más llamaron la atención de ENCOVI. ¿Cuáles podrían ser? En términos generales. Bueno, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento al trabajo que viene haciendo la Universidad Católica de Andrés Bello, porque a través de ENCOVI, porque ha cubierto un espacio que estaba vacío y que es fundamental para tener un retrato de lo que es el país, para tener un mapa de lo que es el país. Este espacio fue cubierto durante muchísimo tiempo por el Estado. Había en Venezuela una encuesta que era la encuesta de hogares por muestreo, que significaba el mapa más completo que se podía construir el país. Desde el número de habitantes, cuántas mujeres, cuántos hombres, por grupos etarios, por actividades económicas. Todo lo que usted buscara en las encuestas de hogares por muestreo se podía encontrar. Que ni siquiera esa certeza tenemos hoy cuántos somos. Ni siquiera eso. Entonces, a eso me voy a referir, por favor. Román. Porque, bueno, vamos a hacer un pequeño, hago este reconocimiento a ENCOVI y a otras empresas. Quiero hacer un reconocimiento, por ejemplo, al esfuerzo que hace Consultores 21 por mostrarnos el país que tenemos, porque lamentablemente la encuesta de hogares por muestreo y el Instituto Nacional de Estadística no nos proporcionan las informaciones básicas que necesitamos los venezolanos para saber dónde estamos y para que los organismos públicos puedan elaborar políticas Las encuestas públicas, de coyuntura de los empresarios, por ejemplo, también. que son granas, la de Conoindustria, que son nuestras fuentes de investigación. Entonces parto por ese hecho y bueno, y para que nuestros oyentes sepan dónde estamos, cuál es el país que tenemos. Bueno, de acuerdo con la proyección de ENCOVI, somos en este momento 29.3 millones de habitantes, 29.300.000 habitantes. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres son? Por cada 100 hombres, por cada 100 mujeres, 98 hombres. Okay. Es decir, están repartidos más o menos 15 millones de mujeres, 14 millones y piquito de hombres. Por grupos poblacionales, entre 0 y 14 años, hay unos 7 millones de personas. Entre 15 y 59 años hay casi 18 millones de personas. Allí se concentra el volumen más grande. Y por encima de 60 años hay casi 4 millones de habitantes. Bueno, estos son números muy gruesos, pero que nos permiten saber en qué país estamos. Hay unas 9 millones de familias venezolanas y el número de promedio de integrantes por familia es de 3.2 personas. Este número, es muy importante señalarlo, ha decrecido. Hace algunos años era de casi 5 integrantes por grupo familiar, ahora son 3.2 y eso se explica fundamentalmente por la enorme migración que había. Debo decir que se proyectaba, de acuerdo con el censo del año 2011, que es el último que se ha hecho en el país, nosotros deberíamos ser unos casi 34 millones de habitantes en este momento. Somos
29 de acuerdo con estas Sí. cifras, que están basadas en un organismo internacional de Naciones Unidas, que es el World Project, Population Project, Ujú. que es el organismo de Naciones Unidas que se encarga de establecer la población Ya mundial. esa cifra, Trino, me obliga a mí un cálculo. Si estamos hablando de 29 millones de personas, y como se leen en COVID, 73%, es decir, 7 de cada 10 hogares se encuentran en situación de pobreza de ingresos. Quiere decir que de 29 millones, 21 millones 170 mil está en pobreza de ingresos. Eso, para los dos, Julio Castro, ¿qué significa? Fíjate, lo otro es, debo aclarar que yo no soy vocero formal de ENCOVI. Sí, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Sí, sí. Simplemente Estamos somos analizando. investigadores, profesores Claro. universitarios. Así es. Yo le recomiendo a la gente que tenga interés que se lea el informe de Sí, sí. ENCOVI. Porque tiene aspectos que obviamente no vamos a poder comentar aquí. Y desde el punto estrictamente metodológico debemos recordar, esto es un uso de este símil siempre, la encuesta es un snapshot. Es decir, es una instantánea del momento. Hay que entender el momento. Estos datos, como bien lo dice la metodología, 2024, además. 2024. Eso es. Y si tú, ¿qué pasa? Si tú pegas varios snapshots, tienes una sensación de que es una película. No es una película, pero tú vas viendo cómo esa historia de lo que estás midiendo. Claro, y Entonces, marca tendencia si se compara con años. exactamente. Entonces tengamos claro que este campo, como se llama en el mundo de las encuestas, fue hecho en 2024, Sí. buena parte del 2024. Creo que hay un elemento ahí de resaltar, que quiero resaltar, y es un concepto que no había visto anteriormente, que es el tema de la vulnerabilidad como concepto. Es decir, Sí. cuando tú anteriormente hablaban de pobreza estructural, pobreza multidimensional, y ahorita, por lo menos es la primera vez que yo leo, no sé, Trino, tú eres experto más en eso, veo el concepto de la vulnerabilidad. Y en lo que a mí corresponde, me llama la atención que los dos aspectos más importantes de vulnerabilidad son servicios de acceso de salud Ajá. y medicamentos. O sea, dos de los más importantes. Y eso conecta con los datos que elabora la propia encuesta. 56% de las personas que tuvieron que comprar medicamentos o que tuvieron un aspecto de salud, que fue 1 de cada 5 en el mes anterior a la encuesta, tuvieron que pagar el total de los medicamentos de su bolsillo. Ujú. Eso conecta con un dato de política pública muy fuerte en la región, en el cual Venezuela es uno de los países con mayor gasto de bolsillo de medicamentos. Es decir, los programas que se supone que deben atender a la población relacionada con enfermedades crónicas, digamos, no los vemos por allí. Y yo hablo de salud del adulto, que es hipertensión y diabetes. Y tú puedes gastar 25 o 30% de tu ingreso familiar solamente en medicamentos. Y eso hace que la vulnerabilidad tuya vaya creciendo. Si tú comparas, la gente, ok, ¿qué pasaba con respecto al 2021? Que es la comparación que tiene de la misma pregunta. La situación en el 24 se ve un poco menos mala que en el 21, sí. ¿Ok? Hubo una mejoría porque antes era 51%, ahora pasaron a 56%, etcétera, etcétera. Hay una cierta mejoría, pero creo que tenemos que aclarar, por eso empecé con el snapshot, sí, de que eso obedece a una realidad del 2024. Claro. Y siendo justos, podríamos inferir, insisto, y especulo con esto, que 2025, en COVID 2025, nos va a ofrecer un panorama distinto, quizás un tanto mejor, porque con frecuencia estamos leyendo a muchos gremios vinculados al sector de los alimentos reportar que hay un alza en la producción, pero que también hay un alza en el consumo. Me podría permitir inferir que a lo mejor 2025 estará mejor en ese aspecto. No lo sé. Los científicos no inferimos, Román, nosotros lo medimos. Y yo te puedo decir que, o sea, si hago algún paralelismo de esto con la encuesta nacional de hospitales, que mira otro panorama de la salud, que es la situación de los hospitales, ya tú empiezas a ver signos de deterioro nuevamente en el abastecimiento de insumos a los hospitales. No son problemas que se mueven homogéneamente. ¿Por qué? Porque, bueno, uno entiende, claro, si yo tengo que comprar comida y tengo que comprar medicamentos, voy a comprar comida. Entonces, probablemente la comida es uno de los aspectos que se ve más al final afectado en la crisis cuando empieza a afectarte el ingreso familiar. O sea, tú priorizas a comida y hay otras cosas que se quedan por fuera. Entonces, bueno, no vas a poder ir para la playa, no te vas a poder ir de viaje, no vas a poder comprar ropa, no vas a comprar útiles. Empiezan entonces... Las dimensiones no ocurren homogéneamente. Exacto. Trino, siendo esta la situación, pensando en cada familia, obliga estrategias,
Probablemente la estrategia de alguna familia será tener otros trabajos, o sea, la cabeza de familia tendrá otros trabajos, que a lo mejor se empieza a trabajar antes de tiempo, me refiero a los jóvenes, quizás abandonar por ello los estudios, como dice la propia encuesta, a lo mejor comer menos veces o comer menos balanceado. Bueno, todo se desprende de una cifra, ¿no? Porque detrás de la cifra lo que son realidades. Claro, sí. Y es importante, me da un pie para asomar un tema aquí que es muy importante, que es el perfil de la pobreza en Venezuela de acuerdo con COVID. Fíjate que uno de los datos que me pareció más interesante del estudio es que en la medida en que la mujer se incorpora al trabajo, la vulnerabilidad y la pobreza del hogar disminuye. Entonces, una estrategia fundamental es que las mujeres se incorporen a trabajar. Y eso, allí hay un conjunto de datos que son muy representativos y que son muy contundentes. Entonces, una de las estrategias que hay que diseñar es la incorporación. Otro perfil de la pobreza que es importante es que la gente pobre o los hogares pobres tienen gente que trabaja en dos sectores fundamentalmente, que son agricultura y servicios. Esto significa, no lo dice el estudio, pero yo lo infiero, es que hay que calificar la fuerza de trabajo porque la educación, a pesar de los problemas que tenemos, sigue siendo un motor fundamental para salir de la pobreza. Empoderarse, calificarse, llenarse de conocimientos, de habilidades, de destreza, y eso proviene fundamentalmente de la inserción en el aparato Probablemente la movilidad no sea tan rápida, pero sigue siendo posible. Pero sigue siendo, y además sigue siendo un instrumento fundamental. Entonces, estas son, por supuesto, las otras que tienen que ver con el fortalecimiento del ingreso, lo cual no puede pasar por la incorporación temprana de los niños al aparato productivo, ¿no? Claro. Hay que fortalecer el ingreso familiar de los adultos, pero los niños tienen que ir a la escuela. Mira, para cerrar esta pregunta y hacer el reconocimiento en COVID, hay las dos dimensiones que señalaba Julio. La pobreza vista multidimensionalmente y la pobreza vista por rango de ingreso. Lo que supone el estudio es que hasta 2024, la muestra se tomó entre junio y julio del año 2024. Sí. Hasta ese momento había mejorado el ingreso familiar, pero podemos suponer, y lo supone en COVID, que a partir del 30 de julio o 31 de julio del año pasado, comenzó a deslizarse el bolívar frente al dólar, y que entonces el ingreso familiar ha caído y que la pobreza por vía del ingreso ha aumentado. El otro factor importante es que las razones de los índices de vulnerabilidad en servicios públicos, educación, consumo de alimentos, etcétera, vivienda, transporte, se han deteriorado aún más. Y que hoy, como tú decías en la cifra inicial, Román, más de 2/3 de la población tiene vulnerabilidades de algún tipo. Entonces, la pobreza multidimensional afecta a un volumen muy alto de venezolanos. Nos acompañan en el estudio el doctor Tenio Márquez y el doctor Julio Castro. Julio, según ENCOVI, el acceso a salud en hospitales públicos y privados disminuyó, mientras que el acceso a ambulatorios o CDI aumentó. ¿Cómo explicar esto? El que busca salud hoy en Venezuela, ¿dónde la encuentra? ¿Quién la paga? ¿Cuánto soluciona? Fíjate, si uno lo ve así en abstracto, uno diría que es un número positivo. ¿Por qué? Porque se supone, en concepto de política pública internacional, que el 60 o 70% de las consultas habituales deberían cubrir los centros ambulatorios de salud y no los hospitales. Hasta ahí es lógico. Tú deberías ir a los hospitales a 20% de las cosas, pero las cosas estrictamente hospitalarias. ¿Okay? Entonces, eso de alguna manera no me preocupa, creo que, digamos, me parece que en general es bien, pero es posible que lo que esté representando es que la gente sabe que en los hospitales, ya lo dice la ENCOVI anterior, no encuentra los servicios que necesita por déficit de insumos. Y estando el ambulatorio más cerca, ¿ok? Porque obviamente está más cerca, es más fácil. Puedes ir caminando. Al hospital quizás tienes que agarrar un carrito por puesto o tienes que agarrar un Uber, etcétera, etcétera. Entonces, no sé la razón cuál, si la razón obedece que hay un movimiento estructurado, organizado de que se atienda más a la consulta ambulatoria que la consulta hospitalaria, creo que tiene sentido, pero no sé a qué obedece. Sí quiero, en relación a lo que comentó Trino antes, la
vulnerabilidad y la pobreza no se distribuye linealmente. ¿Okay? Hay una inequidad de la pobreza y voy a dar los datos específicos de salud. Existe una disparidad entre el acceso a la consulta, te hablando de la consulta médica, en el nivel de pobreza, según el nivel de pobreza. En el 2024, el 73% de las personas no pobres que tuvieron un problema de salud consultaron, en comparación con el 60% de las personas pobres y el 64% de los pobres no extremos. ¿Qué significa eso? Que las personas que tienen mayores recursos tienen mayor capacidad de consultar que los que tienen menores recursos, que si tienen un problema de salud, tienen menor capacidad de consultar. Entonces, eso lo ves en los diferentes puntos que evalúa en COVID, que la distribución se empieza a diversificar y a ser más inequitativa, que antes era muy pareja. O sea, había crisis en todos los estratos. Ahorita tienen mayor vulnerabilidad los estratos más pobres y menos vulnerabilidad los estratos menos pobres. Y otro de los elementos fundamentales, ya hablamos del tema de los medicamentos, quiero hablar de este tema, es el tema del aseguramiento. ¿Okay? Cuando hablamos de aseguramiento en política pública, hablamos de aseguramiento privado y aseguramiento público. Solamente, voy a decir el dato exacto por aquí, es algo así como el 16% de toda la población reconoció haber tenido algún tipo de aseguramiento. Estoy hablando, incluye ahí seguro social. ¿Okay? Y si tú discriminas seguro público y seguro privado, solamente 3 puntos y tanto por ciento de la población tiene seguro privado y el resto seguro público. ¿Qué está expresando eso? La mayor parte del ingreso viene de trabajos que no están conectados con un sistema de aseguramiento social. Ergo, trabajos que no son de calidad. Claro. Es decir, se supone que tú tienes un trabajo de calidad y la mayoría de esos están conectados a un sistema de protección social que no solamente atención médica, sino protección social a largo plazo. Y eso refleja una vulnerabilidad social en todas las estructuras muy fuertes que nosotros tenemos que resolver como país. Ahorita que estoy un poquito más viejo me empieza a preocupar, que antes, hace 20 años no. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando seamos ancianos? ¿Qué nos protege? Cuando no tengamos trabajo, cuando seamos jubilados. No solamente la atención ahorita que si me enfermo y me da una apendicitis, sino no hay una estructura social en el país que tiene que ver con el aseguramiento y con la protección social de ningún tipo. Cero. Cuando la gente emigra a otros países, entiende que cuando tú estás en un trabajo que te descuente de tu seguro, tú tienes un sistema de protección. Una garantía. Entonces, eso en este momento se volvió, bueno, ya sabemos la historia de lo que pasó con esto, pero esto es algo que como país tenemos que resolver de forma urgente. Esto es muy importante. Es la voz del doctor Julio Castro. Trino, quiero agregar a lo que decía Julio. Fíjate, no tener lo suficiente para cubrir la canasta básica es una cosa. No tener para cubrir la canasta alimentaria es otra dimensión. Que ello ocurra además por tiempo prolongado es aún más grave. Pero partiendo de esta realidad, ¿quiénes están llamados a intervenir? Porque la verdad es que la familia tiene poco margen, poco o ningún margen de mejorar su propia situación. Entonces, ¿quiénes están llamados a intervenir? ¿De qué forma? Bueno, están llamados a intervenir en términos genéricos la sociedad y en más genéricos el país, lo cual pasa por una intervención mucho más activa del Estado. Entre las conclusiones del estudio hay un señalamiento que me parece absolutamente válido, y es que las políticas públicas sociales del Estado tienen que ser mucho más eficaces, tienen que estar mucho más focalizadas a atender este tipo de problemas que tienen que ver con la vulnerabilidad. Voy a abrir un paréntesis porque a partir de lo que dijo Julio me llamó la atención un dato que aparece allí en el COVID, que es que la pobreza ha disminuido en aquellos sectores que están trabajando en el campo informal, que están emprendiendo, que asumen emprendimientos. ¿Por qué? Porque la calidad del trabajo se ha deteriorado tanto que la gente lo que consigue son trabajos, como lo dice la OIT, trabajos de baja calidad, trabajos precarios, que genera muy poco ingreso. Entonces, la alternativa individual que los grupos han encontrado y la gente es asumir emprendimientos de cualquier tipo. Sí, fue tema para nosotros hace 2 semanas, la informalidad. La informalidad, que yo lo he oído aquí, lo has tratado muy bien con Asdrúbal. El tema es que tiene ese problema que señala Julio, donde encuentra seguro social, cómo acumula ese emprendedor individual para asegurarse un futuro digno cuando llegue a la vejez.
Entonces, allí hay un enorme problema que hay que resolver y solo lo puede resolver el país y el gobierno, que tú atraigas inversiones, que generes empleos de calidad, que el empleo de calidad esté ligado a un sistema de seguridad que te permita acumular dinero, que ese dinero sea bien administrado. Es la única manera de atacar ese aspecto concreto que tiene que ver con la posibilidad de acumular ahorros para el futuro. Con esa idea, penosamente voy a decir que tenemos que cerrar esta conversación por razones de tiempo, ya nos tenemos que ir al corte. Hemos tenido el privilegio de tener en el estudio al doctor Trino Márquez, al doctor Julio Castro, gracias a ambos por estar acá con nosotros. Y yo quiero, secundar las palabras de Trino, reconocer una vez más el esfuerzo de los responsables de ENCOVI, este estudio que tiene, mire, aprobación, visto bueno, reconocimiento de especialistas en todas las áreas, como uno de los pocos instrumentos de medición con los que se cuenta para el diagnóstico de lo que es nuestro país el día de hoy. Son las 7:34, vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Acompáñenos a transitar. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.